Lucy Foster se estremeció cuando el despertador de su mesilla de noche emitió un sonido estridente. Estiró la mano y buscó a tientas el botón para apagarlo. El reloj marcaba las 6:30 de la mañana. A su lado, Daniel murmuró algo en sueños y se giró sobre sí mismo, cubriéndose la cabeza con la manta. «Daniel, es hora de levantarse», dijo Lucy suavemente tocándole el hombro. Él volvió a murmurar algo, pero no se movió. Lucy suspiró y salió de la cama. Sus pies descalzos tocaron el frío suelo de madera. Se acercó a la ventana y corrió las cortinas, dejando que la luz de la mañana entrara en la habitación. Su dormitorio era pequeño pero acogedor. Las paredes, pintadas de azul claro, estaban decoradas con algunas fotos de sus viajes juntos. Mientras Daniel seguía durmiendo, Lucy se dirigió al cuarto de baño. Miró su reflejo en el espejo. Tenía el pelo castaño enmarañado de la noche anterior y unas ligeras ojeras. Otro día más, pensó, abriendo el grifo. 20 minutos más tarde, ya vestida con su atuendo habitual de oficina, pantalón negro y blusa blanca, Lucy bajó a la cocina. Encendió la cafetera y sacó de la nevera huevos y leche para el desayuno. Los movimientos familiares la tranquilizaban y le daban la ilusión de que su vida estaba ordenada. Daniel apareció en la cocina cuando Lucy estaba terminando de hacer una tortilla. Llevaba el pelo oscuro revuelto y se le veía una ligera barba incipiente en las mejillas. Besó a Lucy en la mejilla mientras caminaba junto a ella hacia la máquina de café. «Buenos días», dijo, sirviéndose un poco de café. «Hoy llegas temprano». Lucy se encogió de hombros, extendiendo los huevos revueltos en los platos. «Mucho trabajo en la oficina. Quiero llegar pronto y ordenar los informes». Se sentaron a la pequeña mesa de la cocina. A través de la ventana podían ver las casas de los vecinos y el tráfico que empezaba a circular por la calle. La gente iba corriendo al trabajo, a pasear a sus perros, a dejar a sus hijos en el colegio. «¿Tienes un turno largo hoy?», preguntó Lucy sorbiendo su café. Daniel asintió, comiendo una tortilla. «Sí, hasta las 8 de la noche. Hoy tenemos inventario, así que tendremos que quedarnos hasta tarde». «Oh», Lucy se sintió ligeramente decepcionada. «Pensé que podríamos cenar juntos esta noche. ¿Quizá ir a ese nuevo restaurante italiano?» Daniel sonrió con culpabilidad. «Lo siento, cariño. ¿Quizá en otra ocasión? ¿Este fin de semana?» Lucy asintió, intentando no mostrar su decepción. «Claro, este fin de semana». Terminaron de desayunar en silencio. Lucy recogió los platos y los puso en el fregadero. Daniel subió a ducharse y cambiarse. Cuando volvió a bajar, Lucy estaba lista para irse. Comprobó el contenido de su bolso: llaves, teléfono, cartera. «Me voy», dijo mientras se dirigía a la puerta. «¿Nos vemos esta noche?» Daniel asintió, besándola en los labios. «Claro, que tengas un buen día». Lucy salió a la calle. El aire de la mañana era fresco, con un ligero indicio de que se acercaba el otoño. Inhaló profundamente, tratando de ordenar sus pensamientos antes de la jornada de trabajo. De camino a la parada del autobús, Lucy se encontró con su vecina, la señora Thompson, que paseaba a su caniche. «Buenos días, Lucy». La mujer mayor la saludó. «Buenos días, señora Thompson», respondió Lucy con una sonrisa. «¿Cómo está Daniel? Hace tiempo que no le veo». Lucy sintió un ligero pinchazo. En efecto, últimamente Daniel rara vez estaba en casa por las tardes. «Está bien, solo que trabaja mucho». La SRA. Thompson asintió comprensiva. «Ah, ese trabajo. Acuérdate de dedicar tiempo el uno al otro, querida». Lucy se despidió y corrió hacia la parada del autobús, donde ya se había reunido un pequeño grupo de gente. Reconoció a algunos de ellos, oficinistas como ella, que se dirigían a toda prisa a sus puestos de trabajo. El autobús llegó unos minutos más tarde. Lucy ocupó su asiento habitual junto a la ventanilla y sacó un libro.
Era una novela que llevaba semanas intentando leer, pero de la que no había pasado de los primeros capítulos. Hoy las palabras tampoco formaban frases con sentido, así que cerró el libro y se quedó mirando por la ventana la ciudad que pasaba. La oficina recibió a Lucy con el zumbido familiar de las voces y el ruido de los teclados. Se dirigió a su mesa y saludó a sus compañeros. Emily, su mejor amiga y compañera, ya estaba en su sitio. «Hola, Lucy». Emily sonrió, pero Lucy notó las sombras bajo sus ojos. «¿Qué tal la tarde?» Lucy se encogió de hombros, encendiendo el ordenador. «Lo de siempre. Daniel llegó tarde del trabajo, cenamos y nos fuimos a la cama. ¿Y tú?» Emily suspiró. «Robert y yo tuvimos otra pelea. Parece que es lo único que hacemos últimamente». Lucy miró a su amiga con simpatía. «Siento oír eso. Quizá deberías hablar con alguien. ¿Ver a un consejero matrimonial?» Emily negó con la cabeza. «Robert cree que podemos arreglárnoslas solas, pero yo ya no estoy tan segura». Su conversación fue interrumpida por un nuevo empleado, Matthew, que se acercó a sus mesas. «Buenos días, señoras. ¿Qué tal el ambiente?» Lucy notó que Emily se enderezaba ligeramente y se arreglaba el pelo. «Hola, Matthew. Estoy bien, gracias». Matthew sonrió. Su mirada se detuvo en Lucy. «Hoy estás estupenda, Lucy». Lucy se sintió ligeramente avergonzada. «Gracias, Matthew». Mientras se alejaba, Emily se inclinó hacia Lucy. «Definitivamente siente debilidad por ti». Lucy negó con la cabeza. «No seas tonta, solo es simpático». La jornada laboral transcurrió como de costumbre. Lucy se sumergió en los informes, distraída de vez en cuando por las llamadas de los clientes. A la hora de comer, sentía que su cabeza empezaba a zumbar con números y hojas de cálculo. Durante la pausa para comer, Lucy y Emily salieron a un pequeño parque cercano a la oficina. Se sentaron en un banco a desenvolver sus bocadillos. «Últimamente estás muy callada», comentó Emily, mirando a su amiga con atención. Lucy se encogió de hombros. «Supongo que estoy cansada. Las cosas han sido un poco monótonas». Emily asintió comprensiva. «Conozco esa sensación. Quizá Daniel y tú deberíais iros a algún sitio. ¿Tomaros unas pequeñas vacaciones?» «Tal vez», respondió Lucy insegura, mirando a la gente que pasaba. No se molestó en decirle a Emily que ya se lo había sugerido a Daniel varias veces, pero él siempre encontraba razones para posponer el viaje. De vuelta en la oficina, Lucy se dio cuenta de que tenía varias llamadas perdidas de Daniel. Frunció el ceño. No solía llamarla al trabajo. Marcó su número y sintió una ligera inquietud. Daniel contestó a la tercera señal. «Hola, cariño», dijo con voz tensa. «¿Daniel? ¿Va todo bien?» «Sí, sí. Solo quería que supieras que voy a quedarme más tiempo esta noche. No me esperes para cenar, ¿vale?» Lucy sintió que algo se le apretaba en el pecho. «Pero dijiste que estarías libre a las 8. Lo sé, lo siento. Hay mucho trabajo acumulado. Intentaré no llegar demasiado tarde». Tras una breve despedida, Lucy colgó el teléfono. Miró la foto que tenía sobre la mesa. Daniel y ella en la playa, sonrientes y felices. Parecía que había pasado tanto tiempo. El resto del día transcurrió como un borrón. Lucy hizo su trabajo mecánicamente, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Cuando llegó la hora de irse, sintió una extraña reticencia a volver a la casa vacía. «Oye, ¿quieres ir a tomar algo?», preguntó Emily recogiendo sus cosas. Lucy se lo pensó un momento. Normalmente habría rechazado tales ofertas corriendo a casa de Daniel, pero hoy... «Sí, vamos», contestó, sintiendo una ligera emoción ante la espontánea decisión. Salieron juntos de la oficina y Lucy sintió ganas de sonreír por primera vez en mucho tiempo. Tal vez un pequeño cambio era justo lo que necesitaba. El Johnny's Bar recibió a Lucy y Emily con un murmullo de voces y un suave blues que salía de los altavoces. Eligieron una mesa en un rincón, lejos de la ruidosa compañía de la barra.
Hacía tiempo que no nos sentábamos así, comentó Emily, estudiando la carta de cócteles. Llevaba el pelo rojo recogido en un moño informal y la cara cubierta de pecas, marcas de unas vacaciones recientes. Lucy asintió, sintiendo un ligero sentimiento de culpa. Lo sé, últimamente he estado no muy sociable. Emily sonrió suavemente. Oye, no pasa nada. Todo el mundo tiene sus malas rachas. La camarera, una chica joven con el pelo rosa brillante, se acercó para tomar su pedido. Lucy eligió un mojito y Emily un margarita. ¿Qué pasa entre Robert y tú?, preguntó Lucy cuando la camarera se alejó. Emily suspiró, con los hombros caídos. No lo sé. Parece que simplemente distanciado. Él trabaja todo el tiempo y yo también estoy ocupada. Cuando estamos juntos, o estamos callados o discutiendo. Lucy sintió una punzada de reconocimiento. ¿No pasaba lo mismo entre ella y Daniel? ¿Cómo es lo tuyo con Daniel? Como si leyera su mente, Emily preguntó. Lucy vaciló. Bien, supongo. Él también trabaja mucho. Emily miró a su amiga con atención. Pero, a veces siento que vivimos vidas paralelas, juntos pero separados, ¿sabes? Emily asintió comprensiva. Claro que sí. Sabes, a veces pienso que sería más fácil tenerlo todo. No terminó la frase, pero Lucy lo entendió. Terminar, terminar, empezar de nuevo. Su conversación se vio interrumpida por la aparición de una camarera con bebidas. Lucy dio un sorbo a su mojito, sintiendo cómo la fresca menta le refrescaba la garganta. ¿Qué te parece el chico nuevo, Matthew?, preguntó Emily de repente, claramente intentando cambiar de tema. Lucy sintió que el color se le subía a las mejillas. Es guapo. Emily sonrió con satisfacción. ¿Cariño? Prácticamente te devora con los ojos cada vez que pasa. Emily. Lucy le dio una palmada juguetona a su amiga en el brazo. Basta ya. Estoy casada, ¿recuerdas? Oh, vamos. Un poco de coqueteo nunca hace daño a nadie. Emily le guiñó un ojo. Lucy negó con la cabeza, pero no pudo contener una sonrisa. Había algo liberador en aquella conversación, en poder sentarse con su amiga a cotillear. El tiempo pasó volando, a un cóctel siguió otro, y la conversación se fue animando cada vez más. Lucy no recordaba la última vez que se había sentido tan a gusto. «Dios mío, son casi las 10», exclamó Emily mirando el reloj. «Debería irme a casa, Robert estará preocupado». Lucy asintió, sacando su teléfono. Ni una sola llamada perdida o mensaje de Daniel. Sintió una punzada de decepción que inmediatamente trató de reprimir. Pagaron y salieron. El aire del atardecer era fresco y agradable después del sofoco del bar. «¿Te pido un taxi?», preguntó Emily. Lucy negó con la cabeza. «No, iré andando. Necesito tomar el aire». Se despidieron con un abrazo y Emily subió al taxi que se detuvo. Lucy vio cómo el coche desaparecía al doblar la esquina y luego se volvió hacia su casa. Las calles estaban casi vacías. Lucy caminó despacio, disfrutando del silencio y del frescor. No tenía prisa por llegar a casa, sabía que allí solo la esperaba un piso vacío. Al pasar por delante del centro comercial, Lucy se dio cuenta de que algunas tiendas seguían abiertas. Decidió entrar, pensando que podría comprar algo para cenar por si Daniel volvía con hambre. Dentro del centro comercial no había mucha gente. Lucy paseó sin rumbo entre las filas, mirando distraídamente los escaparates. Estaba a punto de dirigirse a la sección de comestibles cuando su mirada se detuvo en una figura familiar. Daniel estaba en el escaparate de una joyería, pero no estaba solo. A su lado había una joven de larga melena rubia. Hablaban animadamente de algo y Daniel sonreía con la sonrisa que Lucy había creído que era solo para ella. Lucy se quedó inmóvil, incapaz de moverse o apartar la mirada. Su corazón pareció detenerse y luego latir con redoblado vigor. Y entonces lo vio. Daniel se inclinó hacia la mujer y la besó.
No un beso amistoso en la mejilla, sino un beso real y apasionado en los labios. El mundo alrededor de Lucy pareció detenerse. Los sonidos del centro comercial se apagaron, como si estuviera bajo el agua. Vio, sin poder creer lo que veían sus ojos, cómo su marido, el hombre en quien más confiaba en el mundo, besaba a otra mujer. Daniel y su compañera se separaron por fin. Permanecieron de pie junto al escaparate un momento más y luego se dirigieron hacia la salida del centro comercial, cogidos de la mano. Lucy por fin pudo moverse. Se escondió rápidamente detrás del pilar más cercano, rezando para que Daniel no la viera. Le temblaban las rodillas y las náuseas le llegaban a la garganta. Cuando Daniel y la mujer se perdieron de vista, Lucy bajó lentamente hasta el banco más cercano. Le temblaban las manos cuando sacó el teléfono. Quería llamar a Emily, contárselo todo, pero algo se lo impedía. Tal vez una parte de ella aún no podía creer lo que acababa de ver. Lucy no supo cuánto tiempo permaneció sentada así, con la mirada fija en un punto. La gente pasaba, apresurada en sus quehaceres, ajena a la mujer cuyo mundo acababa de derrumbarse. Finalmente, Lucy se levantó. Sus movimientos eran mecánicos, como si su cuerpo funcionara con el piloto automático. Salió del centro comercial y se dirigió a casa sin prestar atención a lo que la rodeaba. Su piso la recibió con silencio y oscuridad. Lucy encendió la luz del pasillo y se miró en el espejo. Tenía la cara pálida y los ojos enrojecidos, aunque ni siquiera recordaba si había llorado. Se dirigió al salón y se sentó en el sofá, sin quitarse el abrigo. Su mirada se posó en la fotografía de la repisa de la chimenea. Daniel y ella el día de su boda, felices y enamorados. Lucy sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. ¿Y ahora qué? ¿Cómo debía comportarse? ¿Debía decirle a Daniel que lo había visto todo? ¿O fingir que no había pasado nada? Miles de preguntas se agolpaban en su cabeza, pero no tenía respuesta para ninguna de ellas. Lucy no supo cuánto tiempo permaneció sentada, mirando al vacío. El sonido de la llave al girar en la cerradura la sacó de su aturdimiento. Daniel había vuelto a casa. Daniel Foster estaba de pie frente al espejo del baño del supermercado, ajustándose la corbata y alisándose el pelo. Miró su reflejo, ojos cansados, ligera barba incipiente en la barbilla, arrugas apenas visibles en las comisuras de los ojos. ¿Cuándo había envejecido tanto? El sonido de la puerta al abrirse le hizo estremecerse. En el espejo vio el reflejo de Rachel, que entró en el cuarto de baño y cerró la puerta tras de sí. «Daniel, solo tenemos 5 minutos», susurró acercándose a él. Se dio la vuelta y sintió que se le aceleraba el pulso. Rachel era joven, hermosa y llena de vida. Llevaba el pelo rubio recogido en una coleta alta y sus ojos verdes brillaban con picardía. «Rachel, no podemos estar aquí. Podría entrar alguien», intentó objetar Daniel, pero sus palabras sonaron poco convincentes incluso para sí mismo. Rachel sonrió y se acercó. «¿No se trata de eso?». Le rodeó el cuello con los brazos y Daniel sintió que su determinación se desvanecía. Se inclinó hacia ella y la besó, olvidándose de todo. 5 minutos después, Daniel salió del baño sintiendo una mezcla de culpa y excitación. Volvió a su despacho, intentando concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Rachel. 3 meses atrás, todo había empezado con un flirteo inocente. Rachel era una cajera nueva, una joven madre soltera que luchaba por llegar a fin de mes. Daniel la había ayudado a entender el sistema de la caja registradora y ella se había mostrado tan agradecida, sonriendo tan dulcemente. No pensaba engañar a Lucy. Quería a su mujer, de verdad. Pero últimamente su relación se había vuelto tan predecible. Lucy estaba consumida por el trabajo y cuando estaba en casa parecía que vivían vidas paralelas. Rachel era diferente. Se reía de sus chistes, escuchaba sus historias, lo miraba como si fuera la persona más importante del mundo. Con ella,
Daniel se sentía joven, enérgico, importante. El teléfono del escritorio vibró. Un mensaje de Lucy. ¿Hasta tarde esta noche? Daniel sintió una punzada de culpabilidad. Había quedado con Rachel después del trabajo, pero ahora... No, estaré en casa para cenar, contestó, decidiendo cancelar la reunión. El resto del día transcurrió con normalidad. Daniel revisó informes, mantuvo una reunión con los jefes de departamento, resolvió pequeños conflictos entre empleados. Todo parecía insignificante comparado con la tormenta de emociones que se desataba en su interior. A las 6 en punto recogió sus cosas y salió de la oficina. Al pasar por delante de las cajas, vio a Rachel. Ella le sonrió y Daniel sintió que el corazón le daba un vuelco. Señor Foster, le llamó Tom, uno de los encargados. Tenemos un problema con una entrega para mañana. ¿Puede quedarse media hora? Daniel suspiró. Claro, Tom. Vamos a solucionarlo. Le envió un mensaje a Lucy diciéndole que llegaría un poco tarde y siguió a Tom a su despacho. La media hora se convirtió en una hora. Cuando Daniel por fin salió del supermercado ya era de noche. Entró en su coche y cerró los ojos un momento, sintiendo el cansancio y la pesadez en el corazón. Su teléfono vibró. Un mensaje de Rachel. No puedo dejar de pensar en ti. ¿Nos vemos mañana? Daniel miró el mensaje con el dedo sobre el botón de respuesta. Una parte de él quería decir que sí, olvidarse de todo y sumergirse en esta nueva y excitante conexión. Pero la otra parte se acordaba de Lucy, su primer encuentro, su primer beso, el día de su boda, todos los momentos que habían compartido a lo largo de los años. ¿Estaba realmente dispuesto a arruinarlo todo? Daniel no respondió al mensaje. En lugar de eso, arrancó el coche y condujo hasta su casa, tratando de ordenar sus pensamientos. La casa estaba tranquila. Lucy estaba sentada en el sofá leyendo un libro. Levantó la vista cuando Daniel entró y sonrió. «Hola, ¿qué tal el día?» «Bien», respondió él, inclinándose para besarle la mejilla. «Siento haber llegado tarde». «No pasa nada», dijo Lucy. «He calentado la cena por si tienes hambre». Daniel asintió y entró en la cocina. Miró el plato de lasaña que Lucy había preparado y sintió que la culpa lo carcomía por dentro. Cenaron en relativo silencio, intercambiando frases sin importancia sobre el trabajo y los planes para el fin de semana. Daniel notaba la tensión en el ambiente, pero no sabía cómo disiparla. Después de cenar, Lucy se fue al dormitorio y Daniel se quedó en el salón, aparentemente para ver la televisión. En realidad, se quedó mirando la pantalla en blanco, sumido en sus pensamientos. Sacó el teléfono y volvió a mirar el mensaje de Rachel. Luego abrió la galería y hojeó las fotos. Aquí están él y Lucy en la playa, riendo y abrazándose. Aquí está la foto de su boda. Aquí está Lucy dormida con la luz del sol jugando en su pelo. Daniel sintió un nudo en la garganta. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo podía traicionar a la mujer que había estado a su lado todos estos años? Pero entonces recordó a Rachel, su risa, su tacto, la forma en que le miraba. Ella le hacía sentirse vivo, deseado, importante. Daniel cerró los ojos, sintiéndose dividido entre dos mundos. Por un lado, la estabilidad, la historia, el compromiso. Por otro, la pasión, lo nuevo, la posibilidad de volver a empezar. No supo cuánto tiempo permaneció así, sumido en sus pensamientos. Finalmente se levantó y fue al dormitorio. Lucy ya dormía, con la respiración uniforme y tranquila. Daniel se tumbó a su lado, intentando no despertarla. Se quedó mirando en la oscuridad, dándose cuenta de que estaba en una encrucijada. Tomara la decisión que tomara, alguien saldría herido y probablemente sería él quien más sufriría. La mañana llegó demasiado rápido. Daniel se despertó con el sonido del despertador, como si no hubiera dormido nada. Lucy ya estaba levantada y en el baño. Miró su teléfono. Un nuevo mensaje de Rachel.
Buenos días, guapo. Qué ganas de volver a verte. Daniel sintió que el corazón le latía más deprisa. Sabía que tenía que parar, que tenía que decirle a Rachel que se había acabado. Pero la idea de no volver a verla sonreír, de no volver a sentir su tacto. Daniel, ¿te vas a levantar? La voz de Lucy lo sacó de su ensueño. Sí, voy para allá, contestó, levantándose de la cama. El día prometía ser largo y desafiante. Daniel sabía que tenía que tomar una decisión que cambiaría no solo su vida, sino la de dos mujeres que le importaban. Miró su reflejo en el espejo mientras se anudaba la corbata. ¿Quién era el hombre que le miraba? ¿Un marido cariñoso o un mentiroso? ¿Un hombre decente o un egoísta que solo pensaba en sus propios deseos? Daniel respiró hondo. No conocía las respuestas a estas preguntas. Lucy se sentó en el borde de la cama, mirando al dormido Daniel. Su rostro estaba tranquilo, sereno, como si no hubiera sido él quien hace unas horas besaba a otra mujer en el centro comercial. Lucy sintió que en su interior se desataba una tormenta de emociones, rabia, dolor, desconcierto, desesperación, pero por fuera permanecía tranquila, casi indiferente. Se levantó en silencio y salió del dormitorio, procurando no despertar a su marido. Se dirigió de puntillas al salón, donde se sentó en el sofá con los brazos alrededor de las rodillas. La luz de la mañana empezaba a filtrarse a través de las cortinas, pintando la habitación de suaves tonos grises. Lucy sabía que debía hacer algo, decir algo, gritar, romper algo, montar una escena. Pero en lugar de eso, se sentó en silencio, inmersa en sus recuerdos. Recordó cómo se conocieron Daniel y ella. Hacía 8 años, en una fiesta en casa de un amigo común. Lucy estaba empezando su carrera periodística, trabajando como reportera freelance para un periódico local. Daniel ya era gerente en un supermercado, un joven seguro de sí mismo, con una sonrisa brillante y ojos amables. Lucy lo recuerda acercándose a ella con 2 vasos de vino en la mano. «Me he dado cuenta de que se te ha acabado», le dijo tendiéndole una copa. Su sonrisa era cálida, genuina, y Lucy sintió que el corazón le daba un vuelco. Hablaron durante toda la velada, ajenos a la fiesta que les rodeaba. Daniel habló de su trabajo, de sus sueños de montar su propio negocio. Lucy compartía sus ambiciones de convertirse en una periodista famosa, de escribir artículos que cambiaran el mundo a mejor. Su primera cita fue en un pequeño restaurante italiano. Lucy recordaba lo nerviosa que se había puesto al elegir el atuendo, cómo Daniel había acudido con un ramo de sus lirios favoritos, a pesar de que nunca le había hablado de sus preferencias florales. Los recuerdos llegaban en oleadas, su primer beso bajo la lluvia, el fin de semana pasado en el acogedor piso de Daniel, cocinando juntos, riéndose de chistes tontos, largas charlas sobre el futuro. Lucy recordó el día en que Daniel le propuso matrimonio. Había sido durante sus vacaciones en la costa. Caminaban por la playa al atardecer, y de repente, Daniel se arrodilló y sacó una cajita de terciopelo. «Lucy», le dijo, con la voz temblorosa por la emoción, «me harás el hombre más feliz del mundo si te conviertes en mi esposa». A Lucy se le llenaron los ojos de lágrimas al recordarlo. Miró la alianza que llevaba en el dedo. Seguía brillando como el día en que Daniel se la había puesto en el dedo, pero ahora ese brillo parecía una burla a su matrimonio. Lucy se levantó y se acercó a la estantería donde estaban las fotografías enmarcadas. Aquí estaban ella y Daniel el día de su boda, felices y enamorados. Aquí estaba su luna de miel en Italia, donde pasearon por las estrechas calles de Roma, comieron helado y se besaron en el puente de Rialto de Venecia. ¿Cuándo habían cambiado las cosas? Lucy intentó recordar el momento en que su relación empezó a enfriarse. Tal vez había ocurrido poco a poco, tan imperceptiblemente que ambos no habían notado la distancia que los separaba. Recordó que hacía 2 años Daniel no había conseguido el ascenso que esperaba. Se había vuelto irritable,
A menudo se quedaba hasta tarde en el trabajo, intentando demostrar su valía. Lucy, por su parte, estaba inmersa en una serie de artículos sobre la corrupción en el gobierno local. Ambos estaban tan preocupados por sus propios problemas que se olvidaron de lo más importante, el uno del otro. Lucy se acercó a la ventana y contempló la ciudad despierta. Los vecinos salían de sus casas, se apresuraban a trabajar, paseaban a sus perros, llevaban a sus hijos al colegio. Mañanas normales, gente normal viviendo sus vidas normales. Y ella se quedó allí, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Recordó su última gran conversación con Daniel. Había sido hacía un mes. Lucy le había sugerido que se tomaran unas vacaciones, que fueran juntos a algún sitio, que intentaran recuperar la chispa que una vez hubo entre ellos. Pero Daniel lo había rechazado, diciendo que tenía demasiado trabajo, que ahora no podían permitírselo. Lucy se dio cuenta de que era un grito de ayuda. Ella intentaba salvar su matrimonio y Daniel, ¿qué estaba haciendo? ¿Estaba saliendo con aquella chica rubia? El sonido del despertador en el dormitorio sacó a Lucy de sus recuerdos. Oyó a Daniel levantarse mientras se dirigía al baño. En unos minutos estaría aquí fuera, besándola como de costumbre, deseándole un buen día, y ella tendría que fingir que todo era normal, que no había visto cómo su vida se desmoronaba. Lucy respiró hondo, intentando calmar los frenéticos latidos de su corazón. No estaba preparada para una confrontación, no ahora. Necesitaba tiempo para reflexionar, para decidir qué hacer a continuación. Recordó a su madre, cómo había sufrido las infidelidades de su padre, cómo le había perdonado una y otra vez hasta que por fin había encontrado fuerzas para marcharse. Lucy siempre se había prometido a sí misma que no repetiría los errores de su madre, que no dejaría que un hombre la tratara así. Pero ahora, al encontrarse en esta situación, se dio cuenta de lo difícil que era. La puerta de la habitación se abrió y Daniel salió anudándose la corbata. Sonrió a Lucy, pero ella notó una sombra de preocupación en sus ojos. ¿Sabía que ella lo había visto todo? ¿O era solo culpabilidad? «Buenos días, cariño», dijo Daniel acercándose para besarla. «¿Te has levantado temprano?» Lucy se obligó a devolverle la sonrisa. «Sí, no he dormido mucho. Tengo mucho trabajo en la cabeza». Daniel asintió, claramente sin darse cuenta de su agitación interior. «Lo comprendo. Yo también tengo un gran día hoy. Un gran inventario. Voy a tener que quedarme despierta hasta tarde». «Por supuesto», respondió Lucy, sintiendo que un nudo le subía a la garganta. «No te preocupes, estaré bien». Daniel sonrió y fue a la cocina a preparar café. Lucy lo siguió con la mirada, sintiendo cómo crecía el abismo entre ellos. Antes conocía todos sus pensamientos, todos sus movimientos. Ahora era casi una extraña. Se acercó al espejo del pasillo y se arregló el pelo. En el reflejo vio a una mujer de ojos cansados y sonrisa tensa. No era la Lucy de la que Daniel se había enamorado 8 años atrás, pero tampoco era ya el mismo Daniel. Lucy sabía que tenía que tomar una gran decisión, pero ahora mismo no estaba preparada. Necesitaba tiempo para reflexionar, para ver si su matrimonio podía salvarse o si había llegado el momento de seguir adelante. Respiró hondo y se dispuso a empezar el día fingiendo que todo iba bien. No sería fácil, pero no tenía elección. Al menos, todavía no. Lucy estaba sentada en su escritorio, revisando mecánicamente su correo electrónico. Las palabras que aparecían en la pantalla se difuminaban y no permanecían en su mente. Sus pensamientos estaban lejos de allí, en el pasado que llevaba tanto tiempo intentando olvidar. El timbre del teléfono la sacó de su ensueño. Lucy se estremeció y miró la pantalla. Su madre. Dudó un segundo antes de contestar. «Hola, mamá», dijo Lucy, intentando que su voz sonara normal. «Lucy, cariño, ¿cómo estás? Hace 15 días que no llamas». La voz de Elizabeth Harris sonaba preocupada. Lucy sintió una punzada de culpabilidad. «Lo siento, mamá. He estado ocupada en el trabajo».
Siempre estás ocupada en el trabajo, le reprochó su madre. ¿Cómo está Daniel? Al mencionar el nombre de su marido, Lucy sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Él está bien. También trabaja mucho. Siguió una pausa. Lucy sabía que su madre podía percibirlo. Algo iba mal. Elizabeth siempre había sido sensible a los estados de ánimo de su hija. Lucy, cariño, ¿estás bien?, preguntó Elizabeth con cautela. Lucy cerró los ojos y sintió que se le llenaban de lágrimas. Quería contárselo todo a su madre, desahogar el dolor y la confusión que la embargaban. Pero algo la contuvo. Sí, mamá, estoy bien, mintió. Solo estoy cansada. Cuando terminó la conversación, Lucy se reclinó en la silla, desolada. Miró la fotografía que había sobre la mesa, ella y sus padres, tomada unas semanas antes de que su padre abandonara la familia. Los recuerdos la invadieron. Lucy tenía 15 años cuando su mundo se derrumbó. Recordaba aquella noche con tanta claridad como si hubiera sido ayer. Estaba sentada en su habitación, haciendo los deberes, cuando oyó gritos procedentes de la planta baja. No era raro, sus padres habían discutido mucho últimamente, pero esta vez algo era diferente. Lucy bajó las escaleras y vio a su padre con una maleta en la mano. Su madre lloraba, rogándole que se quedara, que les diera otra oportunidad. Pero Robert Harris era inflexible. «No puedo seguir viviendo así, Elizabeth», dijo con voz cansada y distante. «Merezco ser feliz». Justo entonces se dio cuenta de que Lucy estaba de pie en las escaleras. Por un momento, algo parecido a la culpa brilló en sus ojos, pero desapareció rápidamente. «Lucy, cariño», empezó él, pero ella no le dejó terminar. «¿Te vas?», preguntó ella con voz temblorosa. «¿Nos dejas?». Robert suspiró. «No te dejo, cariño. Es que necesito vivir mi vida». «¿Tu vida?». Lucy sintió que la ira hervía en su interior. «¿Y nosotros? Somos parte de tu vida». Pero Robert ya estaba abriendo la puerta. «Lo siento, Lucy. Algún día lo entenderás». Con esas palabras se marchó, dejando a Lucy y Elizabeth de pie, aturdidas, en medio del salón. Los meses siguientes fueron los más difíciles de la vida de Lucy. Vio sufrir a su madre mientras intentaba aguantar por su bien. Elizabeth empezó a hacer horas extras para llegar a fin de mes. Lucy la oía llorar a menudo por la noche. Su padre llamaba de vez en cuando, pero sus llamadas eran cada vez menos frecuentes. Prometía venir el fin de semana, pero siempre encontraba motivos para cancelarlo. Lucy dejó de esperar a que viniera. Un día, casi un año después de que su padre se marchara, Lucy lo vio por casualidad en la ciudad. No estaba solo. Una joven caminaba a su lado, llevando de la mano a un niño pequeño. Parecían la familia perfecta. Lucy se escondió a la vuelta de la esquina, sintiendo que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Su padre no solo les había abandonado, sino que había creado una nueva familia, olvidándose de la anterior. Desde aquel día, Lucy se juró a sí misma que nunca dejaría que un hombre la tratara así. Sería fuerte, independiente, no dependería de nadie más que de sí misma. Con el paso de los años, Lucy cumplió su promesa. Estudió mucho, fue a la universidad y empezó una carrera de periodismo. Salió con chicos, pero nunca dejó que las cosas se pusieran demasiado serias. Siempre mantuvo las distancias por miedo a repetir el destino de su madre. Y entonces llegó Daniel. Él era diferente, amable, fiable. Hizo que Lucy creyera que no todos los hombres eran como su padre. Poco a poco, dejó que los muros que había construido alrededor de su corazón se derrumbaran. Ahora, sentada en su despacho y mirando la foto de una familia feliz que ya no existía, Lucy sentía que la historia se repetía. ¿Es Daniel igual que su padre? ¿Está condenada a repetir el destino de su madre? Lucy se levantó de la mesa y se acercó a la ventana. Miró a la ciudad, a la gente que se ocupaba de sus asuntos, sin darse cuenta de la tormenta que se abatía sobre su alma.
Una parte de ella quería enfrentarse a Daniel, gritarle, hacerle sentir el dolor que ella sentía, pero la otra parte, esa niña asustada de 15 años que aún vivía dentro de ella, tenía miedo, miedo de quedarse sola, miedo de perder la vida que habían construido juntos. ¿Lucy? La voz de Emily la sacó de su ensueño. ¿Estás bien? Lucy se dio la vuelta, intentando sonreír. Sí, claro que lo estoy. Solo estoy pensativa. Emily se acercó, con cara de preocupación. ¿Estás segura? Pareces un poco despegada hoy. Lucy se preguntó por un momento si debía decirle la verdad a su amiga, pero algo la contuvo. Tal vez el temor de que si lo decía en voz alta se convertiría en algo demasiado real. No he dormido lo suficiente, dijo en su lugar. No es para tanto. Era evidente que Emily no se lo creía, pero no insistió. Está bien, pero si quieres hablar, estoy aquí. Lucy asintió, sintiéndose agradecida por el apoyo de su amiga. Cuando Emily se fue, volvió a su mesa e intentó concentrarse en su trabajo. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Daniel, a aquella mujer del centro comercial, a su padre que las había abandonado hacía años. Lucy se sentía perdida, sin saber qué camino tomar. Cogió el teléfono y sus dedos se posaron sobre el número de Daniel. Una parte de ella quería llamarle, exigirle una explicación. Pero el miedo era más fuerte, miedo a oír la verdad, miedo a perder la última esperanza de que todo aquello no fuera más que un terrible malentendido. Lucy volvió a dejar el teléfono sobre la mesa. Ahora no, no está preparada. Necesita tiempo para ordenar sus pensamientos, para encontrar la fuerza para enfrentarse a la verdad, sea cual sea. Respiró hondo y volvió al trabajo, intentando distraerse de los pensamientos sobre el pasado y el futuro incierto, pero en el fondo sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarse a la realidad. Y cuando llegara ese momento, tenía que estar preparada. Daniel estaba sentado en su mesa de la oficina del supermercado, mirando fijamente el monitor del ordenador. Los números de la pantalla se desdibujaban ante sus ojos, sin aportar datos significativos. Unos golpes en la puerta le sacaron de su ensueño. «Adelante», dijo, tratando de poner confianza en su voz. Rachel entró en el despacho y el corazón de Daniel se aceleró involuntariamente. Estaba guapísima incluso con su sencillo uniforme de cajera, el pelo rubio recogido en una pulcra coleta, los ojos verdes brillantes. «Hola», dijo sonriendo suavemente. «Traigo el informe de caja de ayer». Daniel asintió, tratando de mantener la profesionalidad. «Gracias, Rachel. Ponlo en el escritorio, lo miraré más tarde». Rachel se acercó y Daniel pudo oler el ligero aroma de su perfume. «¿Estás bien?», preguntó con verdadera preocupación. «Pareces cansado». Daniel suspiró y se pasó una mano por el pelo. «Es mucho trabajo, no es para tanto». Rachel se agachó en el borde de la mesa y le tocó ligeramente el hombro con la mano. «Daniel, puedes hablar conmigo. ¿Te pasa algo?». Por un momento, Daniel se relajó bajo su contacto. Con Rachel era tan fácil, tan sencillo. Ella le miraba con admiración, haciéndole sentir fuerte, capaz de cualquier cosa. Pero inmediatamente la imagen de Lucy apareció ante sus ojos y una oleada de culpabilidad le invadió. «No, de verdad, está bien», dijo, apartándose. «Será mejor que vuelvas al trabajo». Rachel frunció el ceño, pero se levantó. «De acuerdo, pero que sepas que siempre estoy aquí si necesitas hablar». Cuando se marchó, Daniel se recostó en la silla y cerró los ojos. ¿Cómo había llegado a esta situación? ¿Cuándo se había convertido su vida en una maraña de mentiras y sentimientos contradictorios? Recordó la primera vez que conoció a Rachel. Había acudido a la entrevista nerviosa y un poco confusa. Daniel se había dado cuenta enseguida de que necesitaba el trabajo desesperadamente. «Tengo un hijo pequeño», admitió entonces. «Su padre se fue cuando se enteró del embarazo. Solo quiero darle a mi hijo una vida decente».
Algo en sus palabras, en su determinación, conmovió a Daniel. Le había dado una oportunidad y Rachel había resultado ser una excelente trabajadora. Poco a poco, su relación había pasado de ser puramente profesional a convertirse en una amistad. Daniel recordó la tarde en que todo cambió. Se había quedado hasta tarde en la oficina, ocupándose de los informes. Rachel también se había quedado, ayudando con el inventario. No tienes por qué quedarte, le había dicho entonces. Rachel sonrió. Ya sé que no, pero me gusta trabajar contigo. En ese momento, algo cambió entre ellos. Daniel vio a Rachel no solo como una compañera de trabajo o una amiga, sino como una mujer, guapa, inteligente, llena de vida. Su primer beso fue espontáneo, después de una fiesta de empresa. Ambos habían bebido más de lo debido. Rachel se rió de su broma y sus ojos brillaron en la penumbra del aparcamiento. De repente, Daniel se encontró besándola, olvidándose de todo en el mundo. A partir de ese momento, su relación había crecido a pasos agigantados. Daniel se sentía culpable delante de Lucy, pero no podía resistirse al atractivo de Rachel. Ella le hacía sentirse joven, enérgico, lleno de vida. Rachel nunca le presionó, nunca le exigió que dejara a su mujer. Comprendía la complejidad de la situación mejor que nadie. Sé que estás casado, le había dicho una vez. Y no te estoy pidiendo que tomes una decisión, yo solo estoy feliz de estar contigo, aunque sea por un tiempo. Pero Daniel vio esperanza en sus ojos, esperanza en un futuro en el que pudieran estar juntos abiertamente, sin tener que esconderse. El timbre del teléfono sacó a Daniel de sus recuerdos. Miró la pantalla. Lucy. Se sintió culpable. «Hola, cariño», dijo, intentando que su voz sonara normal. «Hola». La voz de Lucy sonaba extrañamente distante. «Solo quería recordarte que hoy es el aniversario de la muerte de mi padre. Íbamos a visitar a mi madre, ¿recuerdas?» Daniel sintió que se le salía la sangre de la cara. Lo había olvidado por completo. «Sí, claro que me acuerdo. Intentaré salir pronto». Tras una breve despedida, Daniel colgó el teléfono, sintiéndose fatal. ¿Cómo había podido olvidar un día tan importante? Lucy siempre se había tomado mal el aniversario de la muerte de su padre, a pesar de la complicada relación que habían mantenido en vida. Recordó cómo había apoyado a Lucy en los primeros años de su matrimonio cuando se acercaba esa fecha, cómo la había abrazado mientras ella lloraba recordando a su padre, cómo le había prometido que nunca la abandonaría, que siempre estaría a su lado. Y ahora está aquí sentado, dividido entre su esposa y su amante, olvidando un día tan importante. ¿En qué se había convertido? Daniel se levantó de la mesa y se acercó a la ventana. Miró hacia el aparcamiento del supermercado, donde Rachel salía del edificio en dirección a su coche. Era hermosa incluso desde lejos, y Daniel sintió un calor familiar en el pecho. Pero entonces apareció la imagen de Lucy, cansada, triste, necesitada de su apoyo. Lucy, que había estado a su lado todos estos años, en las buenas y en las malas. Daniel se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. No podía seguir con esta doble vida. No era justo para ninguna de las dos mujeres y se estaba destruyendo a sí mismo. Sacó su teléfono y marcó el número de Rachel. Cuando ella contestó, dijo, «Tenemos que hablar. Esta noche». «Vale», respondió ella tras una pausa. Se notaba la tensión en su voz. «¿En el parque?» «No», dijo Daniel rápidamente. «Quedamos en mi despacho, a las 7». Tras una breve conversación, colgó, sintiendo una mezcla de determinación y miedo. Sabía que esta conversación lo cambiaría todo, pero no podía seguir viviendo una mentira. El resto del día pasó como un borrón. Daniel hizo su trabajo mecánicamente. Sus pensamientos estaban muy lejos. Pensó en Lucy, en su vida juntos, en las promesas que se habían hecho. Pensó en Rachel, en la pasión y la vida que traía a su mundo. A las 6:30, Daniel salió de la oficina.
Subió a su coche y cerró los ojos un momento tratando de ordenar sus pensamientos. No sabía qué le diría a Rachel, no sabía qué haría después de esta conversación, pero sabía una cosa, no podía seguir así. Daniel arrancó el coche y salió del aparcamiento. Tenía por delante una conversación que podía cambiar toda su vida y la vida de dos mujeres que le importaban. Las sombras del atardecer se deslizaban lentamente por las paredes del despacho de Daniel cuando oyó un ligero golpe en la puerta. El corazón le dio un vuelco. Sabía quién era. «Adelante», dijo, tratando de mantener la voz firme. Rachel entró y cerró la puerta en silencio. A la tenue luz de la lámpara de mesa, su pelo parecía dorado y sus ojos brillaban con una intensidad inusual. Llevaba un sencillo vestido azul que realzaba perfectamente su figura. «Hola», dijo sonriendo ligeramente. «¿Querías hablar?» Daniel asintió, indicándole que se sentara. Rachel se sentó en la silla frente a su escritorio cruzando las piernas. Sus movimientos eran elegantes, pero Daniel notó un ligero nerviosismo en la forma en que frotaba la correa de su bolso. «¿Cómo está Jake?», preguntó Daniel tratando de iniciar la conversación con un tema neutro. La cara de Rachel se iluminó al mencionar a su hijo. «Está bien. Hoy ha dibujado un dinosaurio en clase de arte. Dijo que era para ti». Daniel sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Jake, de 4 años, el hijo de Rachel, se había encariñado con él en los últimos meses. Aquello no hacía más que dificultar las cosas. «Rachel», empezó Daniel, haciendo acopio de ingenio, «tenemos que hablar de nosotros, de lo que pasa entre nosotros». La sonrisa desapareció lentamente de la cara de Rachel. Se enderezó en su silla, su mirada se volvió cautelosa. «De acuerdo», dijo en voz baja. «Te escucho». Daniel respiró hondo. «Lo que está pasando entre nosotros no está bien. Estoy casado, Rachel. Tengo un compromiso con Lucy». «Sé que estás casado», dijo Rachel con la voz temblorosa. «Nunca te pedí que dejaras a tu mujer». «No es solo eso», continuó Daniel. «No podemos seguir viviendo así. No es justo para ti, para mí, para Lucy». Rachel se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. «Pero nos queremos, Daniel. ¿Eso no importa?» Daniel sintió que su determinación empezaba a derretirse. Realmente amaba a Rachel. Con ella se sentía vivo, joven, capaz de cualquier cosa. Pero, ¿era amor verdadero o solo enamoramiento, una huida de la rutina? «El amor importa», dijo en voz baja. «Pero hay otras cosas, la responsabilidad, las promesas que hacemos». «¿Y las promesas que me hiciste?», preguntó Rachel con la voz cada vez más dura. «Dijiste que estaríamos juntos, que encontrarías la manera de solucionar las cosas». Daniel sintió una punzada de culpabilidad. Decía cosas así, en momentos de pasión y debilidad. «Lo sé, y lo siento. No debería haber hecho promesas que no podía cumplir». Rachel se levantó y empezó a caminar por el despacho. Sus tacones repiquetearon en el suelo de madera, rompiendo el silencio. «No puedes terminar así, Daniel. No estamos teniendo una aventura. Tenemos sentimientos de verdad». Daniel la miró fijamente, sintiendo que se le partía el corazón. Rachel era hermosa en su ira y desesperación. Le brillaban los ojos y tenía las mejillas sonrojadas. Recordó todos los momentos que habían compartido, las reuniones secretas en esta oficina, los besos robados en la despensa, los raros fines de semana en los que podían estar juntos abiertamente, fingiendo ser solo amigos. «Sé que tenemos sentimientos de verdad», dijo en voz baja. «Pero a veces eso no basta». Rachel se detuvo y se volvió hacia él. «¿No es suficiente para qué? ¿Para la felicidad? ¿Para el amor?» «Daniel, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste realmente feliz con Lucy?» La pregunta le pilló desprevenido. Daniel pensó en ello, tratando de recordar un momento de verdadera felicidad con su esposa.
Su relación se había enfriado últimamente, pero justificaba eso que le engañara. No se trata de felicidad, Rachel, dijo finalmente. Se trata de lo que es correcto. ¿Lo correcto?, repitió ella con amargura. ¿Qué es lo correcto, Daniel? ¿Vivir una mentira? ¿Fingir que todo está bien cuando no lo está? Daniel se levantó de la mesa y se acercó a Rachel. Quería abrazarla, consolarla, pero sabía que no podía hacerlo. Sé que esto es duro, pero tenemos que ponerle fin antes de que empeore. Rachel dio un paso atrás, con la cara contorsionada por el dolor. ¿Peor? ¿Cómo puede empeorar, Daniel? Me estás rompiendo el corazón. ¿Y el corazón de Lucy?, preguntó Daniel en voz baja. Ella no sospecha nada. Confía en mí. Y tú te sientes culpable, dijo Rachel suavizándose su voz. Lo comprendo. Pero Daniel, no podemos controlar nuestros sentimientos. Lo que hay entre nosotros es real. Daniel sintió que su determinación empezaba a derretirse de nuevo. Rachel tenía razón. Lo que había entre ellos era real. Pero, ¿justificaba eso sus acciones? Rachel, empezó él, pero ella lo interrumpió acercándose. No digas nada, susurró ella, llevándole la mano a la cara. Solo siéntelo. Sus labios se encontraron en un beso lleno de desesperación y pasión. Por un momento, Daniel se olvidó de todo. Lucy, sus obligaciones, su culpabilidad. Solo estaban él y Rachel, y la sensación del cálido cuerpo de ella entre sus brazos. Pero entonces la realidad llegó en una oleada. Daniel se separó, respirando con dificultad. No podemos, dijo, con voz temblorosa. Esto tiene que acabar. Rachel se apartó, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Es esto realmente lo que quieres? ¿Estás dispuesta a renunciar a nosotros? Daniel sintió que se le partía el corazón. Tengo que hacerlo, dijo en voz baja, por el bien de todos. Rachel lo miró durante un largo instante, como si intentara memorizar cada rasgo de su rostro. Luego negó lentamente con la cabeza. No, Daniel, no lo acepto. Nos queremos. Encontraremos la manera de estar juntos. Con estas palabras, se dio la vuelta y salió del despacho, dejando a Daniel aturdido. Oyó sus pasos alejarse por el pasillo mientras la puerta principal se cerraba de golpe. Daniel se hundió en una silla, desolado. Había intentado hacer lo correcto, poner fin a la relación, pero parecía que solo había empeorado las cosas. Miró el reloj. Se estaba haciendo tarde. Probablemente Lucy le estaba esperando en casa. Hoy era el aniversario de la muerte de su padre, y aquí estaba él, tratando con su amante. Daniel sintió una oleada de vergüenza y odio hacia sí mismo. ¿En qué se había convertido? ¿Cómo podía estar tan mal? Sabía que debía ir a casa, estar al lado de su mujer en este día tan difícil. Pero, ¿cómo podía mirarla a los ojos después de todo lo que había pasado? Daniel se levantó, apagó la luz del despacho y salió cerrando la puerta. Caminó hacia su coche, sintiéndose perdido y destrozado. No sabía qué le depararía el mañana, pero estaba seguro de una cosa: nada volvería a ser lo mismo. Daniel aparcó el coche delante de una pequeña casa de una planta en una tranquila calle de las afueras. La pintura blanca de la fachada se estaba descascarando un poco, y el pequeño jardín delantero estaba lleno de coloridos ásteres, las flores favoritas de la madre de Lucy. Ya hemos llegado, dijo, apagando el motor. Lucy asintió y se tomó su tiempo para salir del coche. Miró hacia la casa en la que había crecido, y Daniel pudo ver lo tensos que tenía los hombros. ¿Estás bien?, preguntó tocándole suavemente el brazo. Lucy se estremeció, como si despertara de pensamientos profundos. Sí, estoy bien. Es solo que es un día duro. Daniel sintió una punzada de culpabilidad. Casi se había olvidado de esta cita tan importante, demasiado inmerso en sus problemas con Rachel. Lo sé, cariño. Estoy aquí para lo que necesites. Salieron del coche y se dirigieron hacia la casa. Antes de que pudieran siquiera llamar al timbre,
oyeron pasos apresurados en la puerta. Elizabeth, la madre de Lucy, abrió la puerta con una sonrisa de bienvenida. Lucy, Daniel, qué alegría veros. Abrazó a su hija y luego a su yerno. Pasad, pasad. Acabo de terminar de hacer la cena. Entraron en el acogedor salón donde cada cosa guardaba recuerdos del pasado. Los cuadros de las paredes, el viejo piano del rincón, el sofá desgastado pero mullido, todo creaba un ambiente cálido y acogedor. «¿Cómo estás, mamá?», preguntó Lucy tomando asiento en el sofá. Elizabeth hizo un gesto con la mano. «Oh, lo de siempre. He pensado en arreglar el jardín. ¿Has visto los ásteres en flor?». Daniel notó que Lucy se ponía un poco tensa al oír hablar de flores. Sabía que los ásteres eran las flores favoritas de su padre. «Muy bonitas, señora Harris», dijo, tratando de aligerar el ambiente. «Oh, Daniel, ¿cuántas veces te he pedido que me llames Elizabeth?», sonrió la mujer. «Vamos a la cocina. He preparado tu asado favorito». Entraron en la pequeña pero acogedora cocina. El olor a asado y a productos recién horneados llenaba la habitación. Daniel sintió que se le revolvía el estómago. No había comido desde esta mañana, demasiado nervioso por hablar con Rachel. «¿Qué has hecho últimamente?», preguntó Elizabeth, colocando la comida en los platos. «Lucy, no llamas tan a menudo». «Lo siento, mamá». Lucy parecía culpable. «Es mucho trabajo. Estoy escribiendo una serie de artículos sobre el gobierno local». «¿Y tú, Daniel?». Elizabeth se volvió hacia su yerno. «¿Cómo van las cosas en el supermercado?». Daniel se quedó inmóvil un momento, recordando a Rachel. Todo va bien. Solo la rutina de siempre». Se sentaron a la mesa y se hizo el silencio durante un rato, solo roto por el tintineo de los cubiertos. Daniel podía sentir la tensión que flotaba en el aire. Sabía que todos pensaban en el mismo hombre, pero nadie se atrevía a hablar de él primero. Finalmente, Elizabeth rompió el silencio. «Hoy hace exactamente 5 años que falleció tu padre», dijo en voz baja, mirando a Lucy. Lucy asintió, con la mano que sostenía su tenedor temblando ligeramente. «Sí, mamá, me acuerdo. Estaría orgulloso de ti, ¿sabes?», continuó Elizabeth. «Tu éxito en el periodismo, tu matrimonio con Daniel». Daniel sintió que un nudo le subía a la garganta. Si Elizabeth supiera cómo estaba traicionando la confianza de su hija. «No estoy segura del orgullo», dijo Lucy con amargura. «Nunca se interesó mucho por mi vida». «Lucy». Elizabeth tocó suavemente la mano de su hija. «Tu padre te quería. Es solo que no siempre sabía cómo demostrarlo». Daniel observó este intercambio, sintiéndose como un extraño. Sabía que la relación de Lucy con su padre siempre había sido complicada, pero ahora, a la luz de sus propias acciones, empezaba a comprender mejor lo mucho que la traición podía herir a una familia. Después de cenar, volvieron al salón. Elizabeth sacó un viejo álbum de fotos y empezaron a hojearlo, recordando el pasado. Daniel miró las fotos de una Lucy joven, alegre, despreocupada, con una sonrisa radiante. ¿Cuándo había sido la última vez que había sonreído así? ¿Recuerdas este día? Elizabeth señaló una foto de Lucy de pie junto a un hombre alto, sosteniendo su diploma de bachillerato. «Es tu graduación. Mi padre estaba muy orgulloso de ti». Lucy se quedó mirando la foto durante un buen rato. «Sí», dijo finalmente. «Fue un buen día». Daniel notó que se le llenaban los ojos de lágrimas. Quiso abrazarla, consolarla, pero algo se lo impidió. ¿La culpa, tal vez? La velada continuó, llena de recuerdos y conversaciones tranquilas. Daniel se sentía cada vez más fuera de lugar. No podía dejar de pensar en Rachel, en su conversación, en cómo estaba traicionando la confianza de Lucy y su familia. Cuando llegó la hora de irse, Elizabeth insistió en llevarles el resto de la cena. Lucy fue a ayudar a su madre en la cocina, dejando a Daniel en el salón. Oyó su tranquila conversación.
Lucy, cariño. La voz de Elizabeth sonaba preocupada. ¿Estáis bien, Daniel y tú? Por supuesto, mamá. ¿Por qué lo preguntas? Es que parecéis tan distantes el uno del otro. Recuerdo que antes no podíais quitaros los ojos de encima. Siguió una pausa y Daniel contuvo la respiración, esperando la respuesta de Lucy. Nosotros hemos tenido mucho trabajo últimamente, dijo finalmente. Cariño, la voz de Elizabeth se hizo más suave. Veo que vuestra relación se ha enfriado. Eso es normal en un matrimonio, pero no podéis dejar que la rutina se apodere de vosotros. Daos sorpresas, tened veladas románticas. Si no, acabaréis aburriéndoos juntos. Mamá, estamos bien, de verdad. La voz de Lucy sonaba un poco molesta. Solo quiero que seas feliz, cariño. Tu padre no siempre fue el marido perfecto, pero lo intentó, y sé que Daniel te quiere. No dejes que ese amor se desvanezca. Daniel sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Si al menos lo supieran. Cuando Lucy y Elizabeth volvieron al salón, él intentó fingir que no había oído nada. Se despidieron y Elizabeth les dio otro fuerte abrazo. Volved a menudo, les dijo, y recuerda lo que te he dicho. Hubo silencio en el coche de camino a casa. Daniel quería decir algo, consolar a Lucy de alguna manera, pero no encontraba las palabras. ¿Cómo podía hablar de amor y lealtad cuando él mismo había traicionado su confianza? Cuando llegaron a la casa, Lucy por fin rompió el silencio. Gracias por acompañarme hoy, dijo en voz baja. Sé que no ha sido fácil. Daniel se volvió hacia ella, sintiendo que su corazón estallaba de culpa y amor. Lucy, yo... tartamudeó sin saber qué decir. Ella sonrió débilmente. No pasa nada. Vayamos a la cama. Mañana será un nuevo día. Daniel estaba sentado en su despacho, mirando al vacío. El reloj de pared marcaba casi las 9 de la noche, pero no tenía prisa por irse a casa. La idea de volver a la casa donde Lucy le esperaba le hacía sentirse culpable y ansioso. Sacó el teléfono y marcó el número de su mujer. Tras unos pitidos, Lucy contestó. «¿Daniel? ¿Ya estás de camino a casa?» Se tragó el nudo que tenía en la garganta. «Lucy, lo siento, pero tenemos un inventario nocturno inesperado. Vamos a tener que quedarnos hasta tarde». Una pausa colgó al otro lado de la línea. «Oh, pensé que íbamos a cenar juntos esta noche. Quizá ver una película». Daniel sintió un pinchazo de conciencia. Recordó las palabras que le había dirigido la madre de Lucy acerca de que necesitaban pasar más tiempo juntos. «Lo siento, cariño. Intentaré no llegar demasiado tarde». Tras una breve despedida, Daniel colgó el teléfono y se reclinó en la silla, cerrando los ojos. Se sentía asqueado de sí mismo. Mentira tras mentira se amontonaban como una bola de nieve, amenazando con derrumbarse en cualquier momento y sepultar bajo sus pies todo lo que apreciaba. Un golpe en la puerta le hizo estremecerse. «Adelante», dijo, enderezándose en la silla. La puerta se abrió y Rachel entró. Parecía cansada pero decidida. «Hola», dijo en voz baja. «He visto la luz en tu despacho. No esperaba que siguieras aquí». Daniel se puso tenso. Después de su última conversación, no sabía qué esperar. «Rachel, ¿qué haces aquí tan tarde?» Ella se acercó y se detuvo en el borde de su escritorio. «No puedo dejar de pensar en nuestra conversación, Daniel, en lo que dijiste». Él suspiró, sintiendo que la tensión aumentaba. «Rachel, ya hemos hablado de esto. Tenemos que poner fin a nuestra relación». «¿Pero por qué?» La desesperación sonaba en su voz. «Porque es lo correcto. ¿Qué pasa con nuestros sentimientos? ¿No significan nada?» Daniel se levantó y rodeó la mesa. Quería mantener las distancias, pero se encontró justo delante de ella. «Claro que significan algo, pero hay cosas más importantes que los sentimientos, compromisos, promesas». «Las promesas se pueden romper», susurró Rachel, acercándose un paso más. «Sobre todo si se interponen en el camino de la verdadera felicidad». Daniel podía oler su aroma, ver el brillo en sus ojos.
Sabía que debía parar, pero su cuerpo le traicionaba. Rachel, no podemos. Pero ella ya estaba pegada a él, rodeándole el cuello con los brazos. Podemos, exhaló antes de que sus labios se encontraran en un apasionado beso. Todos los pensamientos sobre el bien y el mal se evaporaron. Daniel acercó más a Rachel, profundizando el beso. Sus manos se deslizaron por su cuerpo, saboreando cada curva. Se movieron como en una bruma, despojándose de sus ropas sin romper el beso. Rachel se sentó en el borde de la mesa y atrajo a Daniel entre sus piernas. Le besó el cuello, los pechos, el vientre, saboreando cada respiración y cada gemido. «Daniel», gimió Raquel cuando él la penetró. Se movían al mismo ritmo, ajenos a todo lo demás. De repente se abrió la puerta del despacho. «Daniel, pensé que tendrías hambre, así que pensé...» La voz de Lucy se interrumpió a medio camino. Daniel se quedó helado y giró lentamente la cabeza hacia la puerta. Su mujer estaba allí, con una bolsa de comida en la mano. Tenía la cara blanca como la tiza y los ojos desorbitados por la sorpresa y el dolor. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Nadie se movía, nadie hacía ruido. Lucy los miraba fijamente, sin pestañear, como si no pudiera creer lo que veían sus ojos. «Lucy...» Daniel finalmente espetó, apartándose de Rachel e intentando cubrirse. Pero Lucy ya se había dado la vuelta y había salido corriendo del despacho. El sonido de sus pasos resonó en el pasillo vacío. Daniel corrió tras ella, subiéndose los pantalones. «Lucy, espera». La alcanzó a la salida del supermercado. «Lucy, por favor, déjame explicarte». Ella se volvió bruscamente hacia él, con los ojos encendidos de ira y dolor. «¿Explicarme? ¿Qué puedes explicar, Daniel? Lo vi todo con mis propios ojos». «Ya, no quería que te enteraras así», murmuró él, sintiendo que cada palabra que decía sonaba falsa y estúpida. Lucy rió con amargura. «¿Y cómo querías que fuera? En un entorno precioso, durante una cena romántica...» «Cariño, por cierto, me estoy follando a mi empleada. Pásame la sal, por favor». Daniel alargó la mano, intentando tocarle el hombro, pero Lucy retrocedió. «No me toques», siseó. «No vuelvas a tocarme». «Lucy, por favor, hablemos. Puedo explicártelo todo». Daniel sintió que el suelo se le hundía bajo los pies. Todo lo que había temido, todo lo que había intentado evitar, había sucedido de la peor manera posible. ¿Explicar? Lucy lo miró con tanto dolor en los ojos que a Daniel se le apretó el corazón. ¿Qué puedes explicar, Daniel? ¿Desde cuándo ocurre esto? ¿Cuántas veces me has mentido diciéndome que llegabas tarde al trabajo? Daniel abrió la boca, pero no pudo pronunciar palabra. ¿Qué podía decir? Cualquier excusa sonaría a otra mentira. «Te quería», continuó Lucy con voz temblorosa. «Confiaba en ti, y tú lo arruinaste todo». Con esas palabras, se dio la vuelta y se dirigió a su coche. Daniel la siguió con la mirada, sintiendo que su mundo se derrumbaba. «¡Lucy!», gritó desesperado. «Por favor, no te vayas así». Pero ella no se volvió. Subió a su coche, arrancó el motor y se marchó, dejando a Daniel solo en el aparcamiento vacío. No supo cuánto tiempo permaneció así, mirando en la dirección en que Lucy se había ido. La realidad de lo que estaba ocurriendo se iba asentando poco a poco en su mente. Se había acabado. Su doble vida, sus mentiras, todo salió a la luz de la peor manera posible. ¿Daniel? La voz de Rachel lo sacó de su aturdimiento. Ella estaba a su lado, deslizando su chaqueta sobre sus hombros. ¿Qué pasa ahora? Él la miró, sintiendo un extraño vacío en su interior. «No lo sé, Rachel. Realmente no lo sé». Volvieron al estudio en completo silencio. Daniel se desplomó en una silla, cubriéndose la cara con las manos. Se sentía desolado, roto, perdido. Rachel estaba a su lado, sin saber qué decir o hacer. «Lo siento», dijo por fin en voz baja. «No quería que las cosas acabaran así». Daniel la miró.
Sé que lo hiciste, pero eso no cambia el hecho de que arruinamos la vida de Lucy, y mi vida también. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Rachel. Daniel respiró hondo. No lo sé, pero sí sé una cosa. Tenemos que acabar con esto, Rachel. De una vez por todas. Ella asintió, con lágrimas brillando en sus ojos. Lo comprendo. Lo siento, Daniel. Cuando Rachel se fue, Daniel estaba solo en su despacho. Miró el desorden a su alrededor. Los papeles esparcidos, la silla volcada, las señales de su pasión y su traición. Sacó el teléfono y marcó el número de Lucy. La llamada saltó directamente al buzón de voz. Lucy, dijo después del tono. Sé que no quieres hablar conmigo, y lo entiendo, pero por favor, hazme saber que estás bien. Lo siento. Habían pasado 3 meses desde aquella fatídica noche en el supermercado. Lucy estaba sentada en el porche de la casa de su madre, envuelta en una vieja tela escocesa y mirando hacia la tranquila calle de la pequeña ciudad. El viento otoñal movía las hojas caídas por la acera y el cielo gris parecía reflejar su estado interior. Cada día para Lucy era similar al anterior. Se despertaba, preparaba mecánicamente el desayuno, ayudaba a su madre en las tareas domésticas y luego se quedaba sentada durante horas mirando al vacío. Elizabeth intentaba sacar a su hija de ese estado, pero Lucy construía un muro invisible a su alrededor, a través del cual ni las palabras de consuelo ni los intentos de distraerla podían penetrar. Lucy dejó su trabajo en el periódico de la ciudad casi nada más llegar. No podía concentrarse en los artículos, y la idea de hablar con la gente, de entrevistarla, le causaba un dolor casi físico. Ahora pasaba los días vagando por la casa y el jardín como un fantasma de su vida anterior. Los días fueron sustituidos por semanas y las semanas por meses. Lucy empezó a salir poco a poco de su estupor, pero la alegría de vivir parecía haberla abandonado para siempre. Ayudaba a su madre en el jardín, preparaba los almuerzos, incluso empezó a escribir pequeños artículos para el periódico local, pero lo hacía todo como con el piloto automático, sin una chispa en los ojos. Un día, casi 6 meses después de la ruptura, Elizabeth sugirió a Lucy que pusiera al día el jardín. «Plantemos algo nuevo», dijo ella, mirando los parterres apagados. «Quizá peonías. Florecen de maravilla en primavera». Lucy se estremeció. Las peonías eran las flores favoritas de Daniel. Recordó que siempre le llevaba un ramo de peonías por su cumpleaños, diciendo que su belleza no tenía comparación con la suya. «Peonías», susurró, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. «Sí, plantemos peonías». Al día siguiente, ella y su madre salieron al jardín. La tierra aún estaba fría, pero lo bastante blanda para plantar. Lucy se arrodilló y hundió las manos en la tierra fresca. Colocó con cuidado las raíces de las peonías en los agujeros, como si durmiera a los niños pequeños. «Sabes», dijo Elizabeth, trabajando cerca, «se dice que las peonías simbolizan los nuevos comienzos y la curación». Lucy levantó la vista y se encontró con la mirada de su madre. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a la esperanza. «¿En serio?», preguntó en voz baja. Elizabeth asintió con una suave sonrisa. «Sí, están atravesando la fría tierra para florecer en todo su esplendor, igual que nosotras, querida». Lucy se miró las manos manchadas de tierra y luego las raíces bien plantadas de las peonías. Imaginó cómo aquellos pequeños brotes se abrirían camino hacia la luz, superando todos los obstáculos, y por primera vez en mucho tiempo sintió que algo nuevo brotaba en su corazón, un pequeño brote de esperanza. Mientras tanto, en la ciudad, Daniel seguía trabajando en el supermercado, pero su vida se había convertido en una pálida sombra de lo que fue. Llegaba al trabajo antes que nadie, y era el último en marcharse, inmerso en interminables informes e inventarios siempre que no estaba solo con sus pensamientos. Su relación con Rachel casi había desaparecido.
Solo se comunicaban por asuntos de trabajo, evitando cualquier conversación personal. Daniel se sentía culpable hacia ella, pero no encontraba fuerzas ni para continuar la relación ni para ponerle fin. Por las noches, Daniel pasaba horas sentado en su piso vacío, mirando las fotos de Lucy que guardaba en secreto en el cajón de su escritorio. Intentaba recordar su risa, el calor de su abrazo, pero los recuerdos se volvían cada vez más borrosos, como una película vieja. Daniel intentó seguir adelante, pero cada día de su vida estaba lleno de culpa y arrepentimiento. Se sumergió en su trabajo, intentando ahogar el dolor y el vacío que llevaba dentro. Aquella tarde, mientras Lucy plantaba peonías, Daniel se quedó hasta tarde en la oficina, como de costumbre. El reloj marcaba casi medianoche, pero no tenía prisa por llegar a casa. Se quedó mirando la foto de Lucy que aún guardaba en el cajón de su escritorio, sintiendo un dolor familiar en el pecho. Unos golpes en la puerta le sacaron de su ensueño. Sin esperar respuesta, Rachel entró en el despacho. Parecía cansada y un poco triste. «Daniel», le dijo en voz baja, «es tarde. Tienes que descansar». Él la miró, viendo una mezcla de preocupación y desesperación en sus ojos. Rachel se acercó y, sin decir palabra, lo abrazó. Daniel se quedó inmóvil un momento, pero luego la abrazó lentamente, sintiendo el calor de su cuerpo. Permanecieron así, abrazados, en el silencio de la oficina nocturna. Daniel cerró los ojos, intentando encontrar consuelo y un nuevo comienzo en aquel abrazo. Pero en algún lugar de su interior sabía que parte de su corazón estaba para siempre con Lucy, enterrada en la tierra con las raíces de las peonías en el pequeño jardín de las afueras de la ciudad.